Como dije al principio, esta Navidad no pudo ser feliz, no pudo ser placentera, no pudimos estar en paz con nuestra conciencia, con nuestra vida, en particular en el Ecuador, cuando tenemos por delante dos acontecimientos muy, muy dolorosos, tristes. El ya mencionado caso de los 4 niños de Guayaquil, que tenemos mucho que hablar, hay varios testimonios y se ha tratado de eludir lo fundamental. Y lo fundamental en este caso tiene que ver con que la jueza Loor Zambrano declaró al Estado como responsable, tiene que procesarse todo, de desaparición forzada. Eso se ha evitado en todos los titulares y en todos los noticieros de este país. Esa es una decisión grave, sumamente grave, que a nivel internacional en cambio la recogen otros medios de comunicación que sí miran con mayor objetividad, si se quiere, o mayor profesionalismo lo que pasa en el Ecuador. Una decisión de esa naturaleza, de esa magnitud, al declarar al Estado como presunto responsable de desaparición forzada, es sumamente grave. Y hay que decirlo con franqueza. Siguen los saludos, Ricardo de Rivadeneira desde Nueva York, qué gusto saludarlo, Ricardo. Yolita Ruiz también, y Ricardo Ramírez desde Italia. Un abrazo muy grande para Ricardo Ramírez, también a compañeros y amigos que nos saludan desde la península ibérica, desde España. También tengo un saludo muy particular de una persona que prefiere que no se diga su nombre, desde Murcia, España, Melba Palacios también. Vamos a seguir con los mensajes porque en esta época navideña también nos conectamos con mucha gente con la cual no tenemos cotidianamente o diariamente el contacto. Así que muchísimas gracias también a Galo González, Héctor Silva, Miguel Yela, por supuesto también un abrazo allá en Italia. Decía que en primer lugar, este dolor que nos causa la desaparición de estos 4 chicos, que ya veremos más adelante el testimonio del señor Minda, padre de uno de ellos, que efectivamente parte el alma, de verdad que parte el alma. Y el otro que no quiero dejar de mencionar es el fallecimiento de Pedro Restrepo. Yo me quiero contener porque si no se me van las lágrimas de solamente pensar todo lo que significa esta partida de Pedro Restrepo. Pedro Restrepo es un símbolo de dignidad, un símbolo de lucha frente a la represión, frente a la persecución, que él también fue parte de ser víctima de esa persecución, por supuesto. Más de media vida, si murió de 81 años y 36 años se ha pasado buscando a sus 2 hijos, es prácticamente una vida o media vida, si le quieren ver matemáticamente, buscando a sus hijos. Y hasta ahora, los altos mandos policiales y el Estado en general no le ha podido dar una respuesta. Ya se fue. Se fue Pedro Restrepo sin saber dónde están sus hijos, sin poderlos enterrar, porque no cabe duda, a nadie le cabe duda de que fueron asesinados por o en manos de los policías. En la pantalla que estamos poniendo a su disposición hay que mencionar a quienes no nos siguen por la audiovisual. Este día viernes 27 de diciembre del 2024 a las 11 de la mañana en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, en la antigua Casa de la Cultura, a las 6 de diciembre frente a la parada del metro de Quito, se va a realizar un homenaje por la vida de Pedro José Restrepo, al que se le denomina y se le considera como padre total. Y efectivamente, gracias a él, queremos agradecerle a él, ahora, a estas alturas, por todo lo que hizo, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que dio, por todo lo que mostró ante el mundo, ante el planeta, ante la historia, de qué es capaz una familia cuando desaparecen a sus hijos. Nunca le tuvo miedo al poder. Por más que en el gobierno de Sixto Durán Ballén y ya también en el gobierno de León Febres Cordero y en parte también en el gobierno de Rodrigo Borja quisieron eludir la responsabilidad, se mantuvo firme, enfrentó al poder, enfrentó a los policías, como también lo hizo en su momento su hija Fernanda Restrepo. No le tuvieron miedo y por eso, con mucho orgullo y con mucho corazón podemos decir que son los baluartes de la dignidad frente al oprobio de tipos, de personas que en ese momento quisieron anularlo, excluirlo, silenciarlo, acallarlo, para que no reclamara por sus hijos. ¿Quién puede acallar a alguien cuando sus hijos están desaparecidos, cuando fueron asesinados en el caso de los hermanos Restrepo? ¿Quién puede acallar? Ni todo el aparataje militar, policial, gubernamental de aquel entonces,
Sixto Durán Ballén, que decía que le estorbaba porque a su esposa finita le hacían ruido los gritos y los silbidos que había en la Plaza Grande de Reclamos, pudieron acallar a Pedro Restrepo. Se va, se va. Y por supuesto, esperemos que se encuentre allá, donde sea que estén, que se encuentre con sus hijos. Por supuesto que sí. Ojalá lo puedan hacer para que puedan sentirse más cerca, porque siempre estuvieron cerca del alma, del corazón de Pedro Restrepo. Y Fernanda queda aquí, por supuesto, a vivir con su guagua, después de haber sufrido también casi toda una vida esta situación junto a su padre. Por supuesto, han sido meses, semanas dolorosas, duras, y aquí sí quiero decir con absoluta claridad que esos personajes que usan redes sociales bajo un supuesto anonimato, porque sabemos perfectamente de dónde sale todo eso, por supuesto, son unos... Mejor me callo. El decir que ya les pagaron, que les pagaron millones de dólares a la familia Restrepo, y que se callen y que se vaya y que le entierren una urna de lujo, es lo más idiota y estúpido que uno puede escuchar, de verdad. Esas personas que no tienen sangre, que no tienen alma, que no tienen corazón, son las que pueden poner eso en las redes sociales. Y son exactamente los mismos que están diciendo ahora que los 4 niños de Guayaquil se lo merecían por delincuentes. Esas personas no tienen alma, no tienen corazón, no deben tener familia, no deben tener hijos, no deben tener padres o hermanos, para que tengan esa calidad moral para decir esas cosas. Es increíble que todavía tengamos gente que pueda aludir, tal como los Vera, el hijo bobo, el padre bobo y otros más, dicen barbaridades que con una indemnización se puede resolver todo el asunto y cerrado el caso. Estos señores que personifican la estupidez humana son los que están detrás de todos estos aparatos de amplificación de la estupidez. Y no nos vamos a callar ni nos vamos a evitar adjetivos que digan con claridad que estas personas no merecen el respeto de nadie. El decir que si ya le pagaron millones de dólares, que lo cual no es tan así, ya resuelven el problema y debieron haberse callado. Bueno, entonces, cuando le maten a su hijo, cuando le maten a su padre, cuando le maten a su hermana, le maten a un sobrino o algo por el estilo, con $1 milloncito usted se puede pasar la vida tranquilo. Si ustedes creen que es así, esos que están en los aparatos de ataque de ciertas instancias oficiales o no oficiales, o paramilitares o paraestatales, como les quieran llamar, pues el día que los maten, veremos si tienen la misma actitud de decir que con $1 milloncito se puede acabar el problema. Así es. Gracias, Delicia Bedacosta desde Valencia, muy amable, gracias, de verdad, un abrazo. Gabriela Cabrera también, a Viviana Baque también un abrazo. Marta Peñerera también, efectivamente estamos hablando del caso de Pedro Restrepo. Y como digo, esto no se puede sostener. Ya hay indicios, ya hay pistas de la agencia contratada por el gobierno que, aparte de hacer ciertos spots que justificarían ese pago, estaría haciendo esos montajes en redes sociales para inculpar a determinados opositores de la muerte de los 4 niños de Guayaquil, porque ya algunos consideran que fueron asesinados. Pero de estos aparatos, de esta agencia que hace grandes videos con gran pauta publicitaria, se dice que esos 4 niños fueron asesinados por ciertos opositores para crear el desánimo, la zozobra y el desasosiego en la sociedad para evitar que el señor Daniel Noboa sea reelecto en febrero del próximo año. Esa agencia, cuyo nombre nos reservamos hasta que tengamos todas las pruebas, tendrá que responder por la plata oficial mal habida y que está siendo usada para estos ataques. Lo mismo que hace con nosotros, como Radio Pichincha, en mi persona y en otras figuras públicas que efectivamente son atacadas constantemente por esta agencia y por otros aparatos también que están al servicio, como ya se descubrieron en los chats del señor Villavicencio, donde se les pagaba sus cariñitos, o no, señor Marlon Puertas, los cariñitos para que amplifique información. De hecho, esos chats, que ya no se quiere hablar de ellos, el día de hoy Priscila Schettini, una abogada, no abogada, es la esposa de Freddy Carrión,
ha publicado parte de los chats donde, por ejemplo, se pagaban a través de una empresa automotriz a la hermana del señor Villavicencio para que le trasladara los pagos al señor Villavicencio, por ejemplo. Así que ese es el mecanismo que utilizan para el ataque a través de redes sociales, de panfletos, de noticias falsas y de una serie de supuestos reportajes que se arman para que el relato oficial de la derecha, de los neofascistas, de ciertos militares y policías que han sido ya señalados en actos ilícitos, en delitos, en crímenes, como el coronel Miño, por ejemplo, que ya sabemos al servicio de quién estaba trabajando. Esas agencias son las que están ahora atrás del ataque contra quienes defienden la vida de estos 4 niños de Guayaquil. Y digo, pasando lo de Pedro Restrepo, que insistimos, es un acto de homenaje también hacia él y hacia su familia, el rendirle un homenaje ahora que ha fallecido. Pasando este tema, lo de Guayaquil no va a dejar de decírselo y planteárselo en la escena pública durante todos estos días. Lamentable que tengamos que cerrar el año así, sí, efectivamente, lamentable. Pero también fue necesario que mostremos cómo es el aparato de represión. Porque al mismo tiempo, y quiero mostrar, y ojalá tengamos en redes sociales el tweet que también circuló, de otros niños que han desaparecido en estos días. Hay otros niños que están desaparecidos estos días y que no se había hablado de ello. Si me lo ponen en pantalla, hay unos 3 o 2 niños, que están también desaparecidos desde el 5 de diciembre. Si lo encuentro les paso, pero había una noticia que se publicó también aquí en Radio Pichincha a propósito de otros niños desaparecidos desde el 5 de diciembre, es decir, 3 días antes de la desaparición de los 4 niños de Guayaquil. Es decir, este tipo de cosas siguen pasando. Y digo que es lamentable que ocurra en estas épocas donde todos queremos armonía, felicidad, encuentro familiar, un disfrute de un tiempo reposado, en calma, comiendo algo rico. Efectivamente, ahí está. La Asociación de Familiares de Desaparecidos del Ecuador publicó un tuit que quienes nos siguen por redes sociales lo pueden apreciar. Se trata de los adolescentes Kleiner Pisco, de 15 años, Carlos Pisco, de 17 años, y Miguel Morán, de 21 años, se encuentran desaparecidos presuntamente a manos de personal militar desde el 6 de diciembre del año 2024. El tuit dice: si quieres haberlos visto, comunícate al 099-2872-742 o al EQ 911. Repetimos el número: 099-2872-742. Y ahí se aprecian las imágenes tanto de Kleiner como de los otros 2 muchachos, que ya son un poco más grandes, digamos. Ahí está Carlos Pisco y, por supuesto, también el chico Miguel Morán Escobar, desaparecidos presuntamente en manos de la policía o de fuerzas militares. Insisto, lamentable que tengamos que mirar y hablar de estas cosas finalizando el año. Podríamos estar haciendo el balance del año, conversando sobre las cifras económicas, sobre la situación social, sobre el crecimiento de la economía, que dice el presidente que estamos muy bien, cuando vemos que efectivamente la situación económica es desastrosa. Somos el país que no crece en América Latina. Es el único país que no creció. Y todos los que criticaban, por ejemplo, a Venezuela, que crece el 6%, Colombia, que está muy bien, Perú, que está mucho mejor con respecto al Ecuador, a pesar de sus dificultades políticas, Bolivia, con un gobierno de izquierda como el de Luis Arce, está muy bien económicamente, y el Ecuador, que evitaba ser Venezuela, por supuesto, es el país que menos crece. Pero según el presidente de la República y con sus acólitos, por ejemplo, aquellos comentaristas económicos que tienen en Radio Centro de Guayaquil o en Teleamazonas, estamos muy bien. ¿Por qué? Porque le hemos pagado al FMI, porque nos hemos endeudado más, porque el déficit fiscal ha bajado, porque hemos incrementado el IVA, porque hemos incrementado el precio de los combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de estar hablando de estas cosas, estamos hablando de muerte, de desapariciones forzadas. Ojo, desapariciones forzadas. Y si es cierto que esos 4 cadáveres encontrados en el río Taura, en la provincia del Guayas, corresponden a estos niños, esta situación es mucho más grave. Porque si los detuvieron en Guayaquil, en el sur de la ciudad de Guayaquil, y los trasladaron a Taura, casi 40 kilómetros
perdón, 15 o 16 kilómetros a 40 minutos y después los asesinaron y los incineraron, esto es muchísimo más grave. Y que ocurra en estas épocas nos duele mucho más, incluso con lo que les acabo de mencionar. Estas 3 desapariciones más que habrían ocurrido el 5 de diciembre dan cuenta de que algo no estaba bien. Yo no sé si a estas alturas vale la pena, pero cuando entrevistaba el 10 de marzo a Fernanda Restrepo en el programa Otro Relato, previo a la consulta popular, ella lo advertía. Busquen en redes sociales el video, el audio de la entrevista, ella decía que esto que va a ocurrir con la aprobación de la consulta para darles plenos poderes a los militares puede llevar a que se repitieran los actos que cometieron con sus hermanos. Lo dijo en marzo del año 2024. Estamos en diciembre y esas palabras proféticas, porque ya hay experiencia, se han cumplido. Claro, en ese tuit, en ese video que circula en redes sociales, donde habla María Fernanda Restrepo de este tema, hay una cantidad de trolls y de bots de esa misma agencia que la atacan, que la denigran, que la insultan, que le gritan que se largue a su país, a Colombia, eso ponen ahí. Pero ella lo dijo en su momento. Por eso hay que conectar las dos cosas. Y como bien se mencionaba también en el editorial, hay un elemento que es fundamental. ¿Qué une a estos dos casos? Por supuesto, la exclusión, la discriminación. En un caso porque eran chicos colombianos, porque eran jóvenes colombianos que circulaban en un vehículo que para los policías de aquel entonces era sospechoso porque era medio caro, falso, pero eran colombianos. Entonces, como aquella época, supuestamente los colombianos nos invadían con la guerrilla, etcétera, etcétera, todo colombiano era sospechoso y por lo tanto objeto no solamente de detención, sino de torturas. Se les fue la mano con uno y tuvieron que matar al otro. Así fue. Y ahora a estos otros chicos, jóvenes afroecuatorianos, pobres, cuando se ve el video efectivamente se nota que están con sus ropas humildes y habría que preguntarles si es que es cierto todo esto que se mencionó ahí, porque en la imagen sí se aprecia que una persona entrega a uno de esos chicos a los militares, si efectivamente estaban robando. Ahí queremos ver a los supuestos periodistas consagrados de TC que hagan la reportería en la ciudad de Guayaquil, que ustedes bien conocen. Ahí se ve, en esa imagen se ve, la que ustedes están viendo en redes sociales, en la transmisión, ahí está. Le entregan, ¿qué tienen ellos ahí? Nada. A esa persona que le entregó, a ese chico, a las fuerzas militares, habría que preguntarle qué estaba haciendo, dónde estaban, qué hacían. ¿Qué pasa por su cabeza ahora cuando ve que esos niños desaparecieron? ¿Tendrá conciencia de que porque eran afroecuatorianos ya eran sospechosos? ¿Ya es un sinónimo de delincuencia? Pues sí, esa es la realidad. Y sí es cierto lo que menciona Lucrecia Maldonado. Los chicos Restrepo, tanto María Fernanda como Andrés y demás, nacieron en Ecuador. Sus padres eran colombianos. Efectivamente, sí, esa corrección no la hago como corrección, sino como puntualización, porque efectivamente para ellos eran colombianos, tenían el acento colombiano. En este caso, siendo afroecuatorianos, ya eran sospechosos de cualquier delito. Y ese es un tema de fondo. Hay una película, si quieren verla también, en Netflix, que se llama La Misión, que aborda lo que estructuralmente es el racismo. El racismo no es solamente insultar, no solamente es excluirlos de un evento, sino también que en la cabeza, en la conciencia de quienes no son de la supuesta raza pura, blanca, blanco-mestiza, que es muy moral, está metido intrínsecamente y hace de cualquier eventualidad un acto de exclusión y de castigo por tener otro color de piel. Eso hay que tenerlo. Y efectivamente hay cosas que se deben destacar. Todo lo que ha implicado este caso posiblemente genere otras consecuencias de orden político. Aquí me plantean que destaque si podemos encontrar la caricatura de Vilma Vargas, Vilma Traca, que a mí me impactó el día 24 de diciembre, la puso al aire, si la podemos poner para quienes no la han visto. A mí me impactó esa caricatura. Creo que retrata con mucha claridad y la simbología es enorme
con respecto a este tema, porque efectivamente, si la ponemos en pantalla a esa caricatura, esto es muy, muy simbólico de lo que significa a estas alturas, en este momento, ahí está. Fíjese. Digamos que es Pinochet, para que no digamos otra cosa. Ya, está retratado Pinochet y las condecoraciones con los colores de la bandera ecuatoriana, amarillo, azul y rojo, de los 4 chicos de Guayaquil. Este retrato, esta caricatura, esta potente imagen nos ofende, por supuesto. Nos duele, nos conmueve. Para eso sirve el arte. También para eso. Cuando Mugre Sur hizo lo que hizo en las fiestas de Quito, frente a lo que estamos viviendo ahora, es nada. En una obra artística también cabe la indignación, también cabe todo esto. Sí, efectivamente, esta situación es muy lamentable, muy dolorosa. No sabemos dónde puede terminar todo esto, porque la situación es lamentable. Ahora, una de las cosas que también, y gracias por lo que nos acaba de mencionar un amigo oyente, que con esto quiero cerrar el comentario, la pregunta que se tiene que hacer y que en el proceso que se instauró en Guayaquil por la habeas corpus que se planteaba en ese día, es cuál era la misión que cumplían los de la patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en esa zona. ¿Qué misión estaban cumpliendo? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué dice el parte militar sobre la misión que cumplía esa patrulla? Efectivamente, ¿qué custodiaban? ¿De quién era el camión que custodiaban? ¿A qué empresa pertenecía ese camión que estaban custodiando? Señores de las Fuerzas Armadas, háblennos con claridad. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas, para incluso su propia responsabilidad, para rescatar el prestigio que se merecen las Fuerzas Armadas, deberían respondernos qué misión cumplían los de esa patrulla. ¿Qué hacían esos 16 militares custodiando un camión? ¿De qué empresa era ese camión al que estaban custodiando los militares? Cuando pasan por Malvinas, barrio Malvinas, y sorpresivamente les denuncian que hay unos chicos que están intentando robar y entregan y los montan en las camionetas. Estas son preguntas que no se han hecho en la prensa ecuatoriana, que no se hacen los inteligentes, por supuesto están ocupados en otras cosas. Estaban ocupados, por ejemplo, determinadas familias muy ricas de este país, haciéndose las grandes fotos, haciéndose las posturas, las poses, para enviar a su mundo. Y también la pregunta que yo les quiero hacer, porque esto se conoció de fuentes militares que tenemos, que nos hacen llegar, es que se suspendió el viaje presidencial a pasar las vacaciones en Miami. ¿Efectivamente se suspendió? ¿Nos pueden informar si estaban preparando las condiciones para que el presidente de la República y su familia pasaran desde el 23 y 24 de diciembre en Miami? Y frente a la avalancha de críticas que tuvo este acontecimiento y de reacciones dolorosas, dramáticas que tuvo este acontecimiento, ¿tuvieron que suspender el viaje? ¿Nos podrán informar con la transparencia que dice que tienen para todo si efectivamente, uno, volaban a Miami, prepararon las condiciones, estaba listo el avión presidencial, y dos, lo más importante, lo otro ya queda en manos de estas personas, ¿a qué empresa estaban custodiando los militares de la patrulla que detuvieron y desaparecieron hasta ahora, así se plantea la hipótesis, a los 4 niños de Guayaquil? ¿Nos podrán informar de aquello? ¿Podremos tener total transparencia para que no tengamos que pasar 36 años como ha pasado con Pedro Restrepo, esperando que algún delator, entre comillas, como fue aquel cabo que ahora está en el exterior, guardado, custodiado en el exterior, de haber delatado a sus compañeros de que los cuerpos de los hermanos Restrepo fueron lanzados a la laguna de Yambo? ¿Tendrá que haber un delator o será la justicia, que si hay justicia en este país, con una fiscal que no sabemos si ejerce el cargo o no ejerce el cargo, si está en Argentina y al mismo tiempo el presidente le llama y le dice que se haga cargo del caso, si está dada a luz porque el presidente le llama a la fiscal que no esté en funciones para que se haga cargo del caso? ¿Tendremos una fiscalía a la altura de lo que dicen que tienen para que nos digan con claridad y absoluta transparencia
¿qué función cumplen los militares en el patrullaje en este conflicto armado interno? ¿Vamos a sostener esto? Pues quienes votaron sí en esa pregunta, posiblemente ahora estarán pensando, ¿qué hice con esa consulta popular?